mordió, pero la atrapé. Te daré tu merecido. ¿Puedes tomarla? Si alguna vez viste Los Tres Chiflados, es imposible que no recuerdes al gran Curly Howard, un personaje carismático, algo torpe pero buena persona. Lo que tal vez no sabías es que detrás del personaje, el actor pasó por situaciones muy complicadas en su vida personal que lo llevaron a un trágico final. ¿Quieres conocer la verdad detrás de la muerte de Curly? Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. A partir de la repetición de cada uno de sus cortometrajes en blanco y negro, los comediantes estadounidenses conquistaron la escena gracias a su humor absurdo y físico, sobre todo tras llegar a la televisión. Sin duda, Moe Howard, Shemp Howard, Larry Fine y Curly Howard hicieron historia, dejando el alma en el escenario. En el caso de Curly, hasta la vida dio mientras hacía reír a un país y luego al mundo entero. Lo cierto es que Jerome Lester Horwitz, el que era el nombre real de Curly Howard, sufrió mucho en sus últimos años de vida. Claro, es que el actor estaba en el pico de su carrera. Todo el mundo hablaba del show y específicamente de él, cuando sufrió un ACV. Si bien los otros dos integrantes de Los Tres Chiflados eran muy populares, la gente tenía especial cariño con el calvo integrante del trío humorístico. Su lugar lo ocuparía su hermano, Shemp, quien había sido el integrante original del show, pero por decisión propia decidió dar un paso al costado. Pero ya desde antes la salud de Curly empezó a resquebrajarse hasta su deterioro final. En pleno éxito, ciertos hábitos se vieron modificados. Ya no le importaba su aspecto como cuando era un adolescente y no se preocupaba por su alimentación. Tenía además ciertas inseguridades provocadas por su vida amorosa. Tenía miedo de quedarse solo y no volver a conquistar de nuevo a una mujer. Encontró refugio en la comida chatarra, que empezó a ser parte de su dieta habitual, lo que lo hizo aumentar considerablemente de peso. En ese mismo momento, le diagnosticarían hipertensión severa y obesidad concomitante. El trágico accidente cerebrovascular llegaría mientras rodaban una escena, o mejor dicho, en una de las breves pausas que había en el set. Cuando Curly no respondía ante los múltiples llamados del director, fue su propio hermano, que estaba como asistente, quien lo encontró llorando, sentado con la cabeza contra su pecho y la boca torcida. No se podía mover. Enseguida se dio cuenta de cuál era el problema y lo llevó al hospital. Su carrera se desvaneció frente a sus ojos, o eso creía, porque pudo recuperarse satisfactoriamente y volvería a un capítulo especial, donde actuarían los tres hermanos, llamado Hold That Lion. Sin embargo, el físico no lo acompañaba, su movilidad estaba ampliamente disminuida, aunque su sentido del humor estaba intacto. A la par conoció a su cuarta esposa, Valerie Newman. Ella lo cuidó y estuvo a su lado hasta el final de sus días, en su época más triste, cuando sufrió un segundo infarto cerebral. Con Valerie tuvieron una hija llamada Janie, aunque el ACV lo dejaría parcialmente paralizado y lo puso de por vida en una silla de ruedas. Aunque fue grave, el derrame cerebral dejó a Curly solo parcialmente paralizado. Podía hablar, pero su contagiosa sonrisa juvenil y sus expresiones faciales habían cambiado notablemente. Acostumbrado a vivir bien y ahora sin salario, Curly tuvo dificultades para llegar a fin de mes. Moe y Shemp, sin que nadie les dijera nada, le daban cada semana a Curly una igual cantidad de dinero, tomado de sus cheques de pago. Moe se sorprendió y conmovió cuando Larry insistió en participar. Larry no era familia de sangre, pero había un gran amor entre él y todos los hermanos Howard, que duró toda la vida. Moe nunca olvidó el generoso gesto de Larry. Por recomendación médica, Howard se sometió a una rigurosa dieta, creyendo que eso mejoraría su calidad de vida, pero eso nunca ocurrió. Fue empeorando día a día, perdiendo reflejos y facultades. Ya no podía valerse por sí mismo. Esta vez, Curly quedó tan deteriorado que los médicos consideraron que lo mejor era recluirlo en un instituto mental. Pese a la recomendación médica, su familia evitó encerrarlo en un hospicio y fue trasladado al Valley View Sanitarium en San Gabriel, en California. En ese lugar, murió de una hemorragia masiva cerebral, a los 48 años de edad. Su sobrino e hijo de Moe, Paul, relató una vez: visitaba a Curly después de que se enfermó, pero no tan seguido. Un evento que nunca me voy a olvidar. Curly estaba cerca de morir. Yo estaba a punto de cumplir 16 años. Lo visité en el hospital. Él estaba muy afectado por el derrame. Cuando entré en su habitación, papá lo estaba cuidando como una enfermera. Curly movió la cabeza y cuando me vio trató de decirme algo, pero no pudo. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. Fue un momento muy triste en la corta vida de un talentoso hombre. La luz se apagaba para Curly, pero sin duda sería siempre muy recordado.
¿Quieres conocer un poco más sobre cómo llegaría a hacer ese papel tan famoso que fue Curly? Curly Howard nació en Brooklyn, Estados Unidos. De ascendencia lituana judía, era el menor de 5 hermanos. Su verdadero nombre era Jerome Lester Howard, pero se lo cambió incluso antes de ser actor. Su infancia fue bastante tranquila. No tuvo sobresaltos personales. En la escuela era aplicado, aunque no le gustaba demasiado estudiar. Sin embargo, aunque tranquila, tuvo un accidente cuando tenía 13 años. Accidentalmente, Curly disparó un rifle que tenía en sus piernas. La bala le dio en un tobillo. Si bien le pudieron salvar la vida, había perdido mucha sangre cuando llegó al hospital. Le quedó una renguera de por vida. Años más tarde, esa forma de caminar la puso a disposición de la actuación en Los Tres Chiflados. Lamentablemente, en su momento, el incidente comprometería su proyección como atleta, ya que se decía que era un excelente jugador de básquet, con prometedor futuro como deportista. Lo cierto es que el deporte pasaría a un segundo plano cuando comenzó a trabajar con sus hermanos. Se podría decir que en un comienzo estaba a la sombra del talento y la fama de sus hermanos, pero esto cambiaría poco tiempo después. De hecho, no finalizó la escuela secundaria para poder seguir su carrera de actuación sin pérdidas de tiempo. Sus hermanos Moe y Champ, junto con Larry Fine y guiados por Ted Healy como mentor y director, pronto formarían el grupo cómico. No pasaría mucho tiempo para que el tímido Jerry tuviera la oportunidad de su vida cuando Champ abandonó el grupo, enojado por lo que él consideraba un abuso económico y laboral de Healy. Fue propuesto por Moe como el sustituto perfecto para el tercer chiflado. Los hermanos eran hijos de Solomon y Jenny Horwitz, una sacrificada familia de inmigrantes judíos de Bensonhurst, Nueva York, provenientes de la pobre Lituania, en la lejana Europa del Este. Fue tal vez el duro camino que le tocó sortear a sus padres lo que inspiró a estos genios de la comedia a crear una comedia anárquica, agresiva y cínica en algunos momentos que logró despertar a la conformista, pero a la vez deprimida, sociedad norteamericana de la década del 30, rompiendo todas las normas sobre el comportamiento políticamente correcto en la sociedad. Pero el camino para formar la leyenda de Los Tres Chiflados fue duro y lleno de dificultades, recibiendo a cambio el tributo de un público que no dudó en ovacionarlos hasta el cansancio. Pero no así su correspondiente reconocimiento económico, ya que de hecho solo llegaron a recibir no más de $8,000 por sus producciones, y jamás consiguieron la estabilidad económica que su estrellato les debió. Cuando Curly llegó a las filas del trío humorístico, era un hombre apuesto, interesado en su aspecto. Usaba barba y lucía el pelo largo y enrulado, por eso le decían Curly, haciendo referencia a la palabra en inglés para el término rizado. Esto no le gustaba a Healy, que lo consideraba menos gracioso y bastante soso. Esto no lo pararía, decidió afeitarse la cabeza antes de su prueba final, aunque a regañadientes. Su bigote ya fue más complicado, usó uno similar al de Adolf Hitler en sus primeras actuaciones, hasta que finalmente se lo quitó definitivamente. Cuando murió Ted Healy, los tres cómicos decidieron actuar por su cuenta y fue ahí cuando Los Tres Chiflados se convirtieron en la atracción más popular en los cines y teatros de la época, con un Curly que cada vez que salía a escena abandonaba su aparente timidez y se volvía desopilante. Los comediantes estadounidenses se caracterizaban por una mezcla de géneros. ¡Qué bien quedaron! Ponlo en mi brazo. ¿Te gustan, Sí. ¿Qué les hiciste a mis pantalones? Nada, los almidoné. Los almidonaste, Sí. Te voy a dar almidón. Por un lado, el humor surrealista, que surge de situaciones disparatadas, fuera de lo común. A eso le agregaban el slapstick, muy característico en Charlie Chaplin, por ejemplo. Se basa en el humor físico, acciones de violencia exagerada que no representan dolor. La vida personal de Curly tampoco estuvo exenta de controversias. Se casó 4 veces. La primera fue con Julia Rosenthal, con quien estuvo apenas 6 meses. En 1937 lo intentó por segunda vez con Elaine Ackerman, con quien tuvo una hija, Marilyn. Ese matrimonio duró 3 años. Sin embargo, el más comentado fue el tercero, con Marion Buxbaum. Apenas permanecieron juntos 3 meses. Su separación con Marion Buxbaum fue la más escandalosa de todas, ya que acaparó la atención de la prensa de aquel entonces y afectó seriamente su salud. Algunos afirman que esa última separación fue el desencadenante de sus siguientes problemas de salud, aunque a decir verdad, la vida de Curly era tormentosa desde tiempo atrás. Su amor estaba volcado a los perros, tanto así que el estudio lo limitó a no llevar más de 2 perros en cualquier momento.
Eso se debía a que las mascotas de Curly hacían apariciones no planificadas en las tomas durante las grabaciones, especialmente en algunas escenas donde había mucha actividad física. Uno puede ver esos sorpresivos cameos caninos en algunos de los primeros cortos de Los Tres Chiflados. Cuando Los Tres Chiflados salían de gira, Curly se fijó la tarea de hallarle una casa, al menos a un perro callejero en cada pueblo que visitaban. Se estima que Curly salvó y reubicó a más de 5,000 perros durante el tiempo que vivió. Un hombre bondadoso y adelantado a su época en cuanto al cuidado animal que hoy en día está tan vigente. Lo cierto es que los otros integrantes de la serie no tuvieron mejor suerte que el propio Curly. Es el caso de Larry Fine. Su historia con el mundo artístico comienza trágicamente cuando tenía apenas 4 años de edad, cuando estuvo al borde de la muerte al casi tomar ácido de un frasco que su papá joyero utilizaba como para verificar la autenticidad de las alhajas. ¿Qué? ¿Puedo confiar en ustedes? Sí. Cuiden la farmacia hasta que yo vuelva. Sí. Cuiden bien la farmacia. Sí. Escucha, JP. No escucho. Se salvó porque su padre le arrebató el envase de las manos, que terminó derramándose en uno de sus brazos causándole graves heridas. Es por eso que los médicos le recomendaron tocar un instrumento para recuperar la movilidad de los músculos y tendones de la extremidad afectada. Gracias a esto se transformó en un gran violinista profesional. Más tarde empezó a practicar boxeo, siempre buscando fuerza y movilidad en ese brazo. El tiempo hizo que también se convirtiera en un boxeador profesional. Llegó a disputar algunas peleas como federado, pero su padre prefirió que se dedicara a otra cosa. Aunque su padre tampoco estaba de acuerdo con que se dedicara a la actuación, lo cierto es que resultaría ser la decisión adecuada. Detrás de cámaras, Larry llevaba una vida bastante despreocupada y desorganizada, a menudo concretando grandes fiestas y llegando con retraso a reuniones importantes. Nunca me dejan dormir. Debes prepararte. Llegaremos a Hollywood dentro de 1 hora. Sí, ya estoy impaciente. Voy a causar sensación en las películas. Vamos, ¿crees que llegarás a ser un Sean Connery? Toma. Nunca te atreverías a hacerlo esto a Sean Connery. Oh, no. Pero aquí sí. Esto no me lo haces allá afuera. Vamos, vete. Ay, ya está bien. Era ludópata y un pésimo administrador, ya que prestaba dinero a quienes debían pagar deudas y despilfarraba el importe sobrante en bienes innecesarios y costosos regalos. Con su esposa e hijos y durante el éxito de la serie, vivía de hotel en hotel. Esto le costaría muy caro cuando Columbia decidió ponerle punto final a Los Tres Chiflados. La tragedia golpearía la puerta de un desprevenido Larry. En un accidente de tránsito, murió Johnny, su hijo mayor. El joven tenía 24 años y esto causó gran tristeza en su vida. Su muerte, la manera en la que se dio, no lo soportó. 6 años más tarde la vida le terminó de dar la última estocada cuando falleció su esposa. Repentinamente, de un paro cardíaco, Mabel falleció y le causó una gran angustia, sobre todo por las circunstancias. Él estaba trabajando, en plena gira con sus compañeros de espectáculo, cuando le avisaron de lo que había ocurrido y voló a California para despedirla. Durante el último año de grabaciones de Los Tres Chiflados, sufrió una hemiplegia que lo obligó a alejarse para siempre de los escenarios. ¡Una tarántula! No, aquí. No. En el suelo. Así. ¿Qué diablos? ¿Qué pasa? ¡Un ratón gigante! Los últimos años los vivió en un hospital, lugar al que lo iban a visitar todos los días su hija Phyllis y su amigo y compañero en Los Chiflados, Moe Howard. Por su parte, él se entretenía haciendo reír a sus compañeros de sala en el hospital. Lamentablemente fallecería a sus 73 años. El cerebro detrás de Los Tres Chiflados también merece su mención en este video. Estamos hablando de Moe Howard, hermano de Curly y Shemp. Desde muy pequeño Moe se interesó por la actuación, un talento que fue ayudado por su increíble memoria. Sí, yo detuve a la casera esta mañana. ¿Cómo? Le dije, ¿usted quiere que seamos patriotas y compremos bonos de guerra o quiere que no seamos patriotas y le paguemos la renta? La confundiste con eso. Eso fue lo que creí, pero si no pagamos la renta, dormiremos en la banqueta. ¿Sí? Oiga, señora, nosotros... perdóneme. Nosotros representamos a la compañía de máquinas. Era capaz de memorizar libros que había leído y, claro está, las obras de teatro que lo fascinaban y veía cuando faltaba a la escuela.
Faltaba al colegio más que nada por el bullying que le hacían sus compañeros de clase. A ella le encantaba la abundante cabellera del pequeño y le hacía metódicamente 20 bucles que llegaban hasta el hombro, un peinado poco frecuente en el siglo XX, lo que causaba burlas hacia su persona. Cuando Moe creció un poco, se hartó su peinado con bucles y decidió tomar las cosas en sus propias manos. Se cortó todos los bucles y cuando emparejó un poco el corte, nació el verdadero corte taza, característico luego en la afamada serie. Nosotros somos los únicos aquí. Oh, Rachmaninoff y su preludio. Esta es una pieza difícil. ¿Me concede este baile? Oh, usted no es mal bailarín, ¿eh? Sí, y usted baila como si tuviera los pies al revés. Eso le dice a todos los muchachos. Un momento. Si estamos aquí solos, ¿quién está...? Si bien en la serie Moe era el que solía dar la mayor cantidad de palizas, él mismo admitió que sufrió en los rodajes rotura de costillas, contusiones, lesiones y todo tipo de golpes. Por muy duro que parecía en las películas, me lastimaba más a menudo que Larry o Curly o que cualquier otro miembro del reparto. Fue también un hombre profundamente enamorado de su esposa, Helen Schomberger, prima del célebre Harry Houdini, con quien se casó en 1925 y tuvo 2 hijos llamados Joan y Paul, y un feliz matrimonio de casi 50 años. Las bodas de oro fueron truncadas por la muerte de Moe. Lamentablemente, un cáncer de pulmón rápidamente terminó con la vida Moe, quien era conocido por ser un habitual fumador. Murió a los 77 años, el 4 de mayo de 1975, 4 meses después de la partida de Larry. 2 décadas atrás, ya habían fallecido sus hermanos Curly y Shemp. Era el único de los chiflados que era bueno administrando dinero, y de hecho murió muy rico. Cuentan que siempre les insistió a los demás para le entregaran parte de sus salarios para guardarlo o invertirlo. ¡Hey! ¿Qué te propones haciendo los trampas? Voy apenas por una. Pues aquí tienes 2. Si él iba por una, tú tienes que ir por 2. Pues aquí tienes 5. Señores, por favor. Se han olvidado que la vida de la señorita... No quería que desperdiciaran todo su dinero en lujos, juegos de azar y mujeres. Sin duda no podemos olvidarnos del más veterano de los integrantes originales, Shemp Howard, quien sería el antecesor de Curly en escena. Usó su apariencia casera sin arreglar para causar un efecto cómico, a menudo murmurando grotescamente o llevando el cabello despeinado, cayendo sobre su rostro. Increíblemente tenía unas cuantas fobias, como temor a las alturas, conducir o ser conducido en un auto, y temor a los perros y al agua. El 22 de noviembre de 1955 en Los Ángeles, luego de asistir al Hollywood Legion Stadium a ver boxeo, Shemp subió a un taxi, encendió un cigarro, se puso a bromear y súbitamente se desplomó sobre la falda de su amigo Al Winston. Había muerto de un ataque fulminante al corazón a los 60 años de edad. Luego de su muerte, Moe y Larry decidieron que el cómico Joe Besser era el indicado para unirse a la actuación. Joe era también famoso por su personaje denominado Stinky en el show de Abbott y Costello, y por la voz de Babu en la tira humorística Ginny de Hanna-Barbera. Pero Joe no permaneció con los chiflados durante mucho tiempo, ya que después de 2 años y solo 16 cortos realizados juntos, la productora Columbia decidió no renovar el contrato de los chiflados. Ese sería el fin oficialmente de los 3 chiflados, o eso parecía. Lo cierto es que Joe Besser también se alejó del grupo cuando su esposa sufrió un infarto, por lo que Moe y Larry tuvieron que enfrentarse una vez más a la decisión de continuar o no con sus personajes. Entonces algo increíble sucedió. El canal de televisión Scream Gems repitió 78 cortos de Los 3 chiflados, y con ellos, toda una nueva generación de niños los descubrió, haciéndolos nuevamente tremendamente populares. Repentinamente eran incluso más famosos que lo que lo habían sido jamás, y fueron convocados para hacer todo tipo de actuaciones en teatro. Así, Moe y Larry decidieron continuar su actuación. Larry le sugirió a Moe que el cómico Joe DeRita, a quien había visto previamente, haría un buen Curly, gracias a su estatura física. Así, DeRita se afeitó la cabeza y se unió al show con el nombre de Joe Curly. Como ya vimos, Larry sufrió poco después una parálisis que no le permitió seguir actuando, y con eso Moe puso punto final al éxito que generaron. Los 3 chiflados fueron, junto a los hermanos Marx, Laurel y Hardy, Abbott y Costello, los más grandes cómicos de la historia de Hollywood, y seguramente, por muchos años,
Varias generaciones nuevas podrán conocer su magia y su encanto, por lo que sin ningún lugar a dudas, los tres chiflados permanecerán vivos para siempre. Después de ver la vida y triste final de Curly y los integrantes de Los Tres Chiflados, cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más recuerdas de ellos? Te leemos en los comentarios.